Bienvenidos, gracias por acompañarnos. Hoy terminamos la serie de las proclamaciones de Jesús. Si usted se ha perdido alguno de otros servicios, le voy a pedir que nos busque en nuestra página de YouTube, en la Iglesia Nuevo Comienzo, una iglesia de Sunlight, o en nuestra página de Facebook también. Muchas gracias, que disfrute de nuestro servicio de oración. Gracias sublime es, perfecto es tu amor, tomaste mi lugar. Bienvenido a nuestro servicio de oración en línea aquí en la Iglesia Nuevo Comienzo. Muchas gracias por acompañarnos. Para nosotros es un honor, un placer que usted esté aquí con nosotros. Le voy a pedir que a manera de preparación para entrar a nuestro servicio de oración, para adorar a nuestro Señor, voy a leer un pasaje aquí del Salmo, como nuestro llamado de adoración. Salmo 63, versículo 1 al 5, y dice: Oh Dios, póngase de pie, si puede, en su hogar, y dice: Oh Dios, tú eres mi Dios, yo te busco intensamente, mi alma tiene sed de ti. Todo mi ser te anhela, cual tierra seca, extenuada y sedienta. Te he visto en el santuario y te he contemplado tu poder y tu gloria. Tu amor es mejor que la vida, por eso mis labios te alabarán. Te bendeciré mientras viva, y alzando mis manos te invocaré. Mi alma quedará satisfecha de un suculento banquete, y con los labios jubilosos te alabará mi boca. Adoremos a nuestro Señor. Amén. En silencio sé que tú eres Señor. Al estar en tu presencia sé que hay restauración. Al oír tu dulce voz,
Ahora vamos a tener un tiempo de oración. Hemos agradecido al Señor, exaltado su nombre, le estamos adorando en este tiempo, en este servicio de oración. Le voy a pedir que si usted desea, pare la pantalla, tengan un tiempo de agradecimiento con su familia. También como la palabra nos anima a confesar nuestros pecados el uno al otro. Así que tomen un tiempo. Voy a leer esta palabra en 1 de Juan del capítulo 1, versículos 9 y 10. Dice, si confesamos nuestros pecados, Dios, que es fiel y justo, nos perdonará y nos limpiará de toda maldad. Si afirmamos que no hemos pecado, lo hacemos pasar por mentiroso y su palabra no habita en nosotros. Tomen un tiempo para confesar sus pecados y paren la pantalla. Ahora déjenme dejarle con Efesios capítulo 1, versículos 7 y 8, que nos asegura de nuestro perdón solamente en Cristo. Dice, en Él tenemos la redención mediante su sangre, el perdón de nuestros pecados conforme a las riquezas de la gracia que Dios nos dio en abundancia con toda sabiduría y entendimiento. Oremos. Oh Padre Santo, te alabamos, te exaltamos, oh Dios. Oh Señor, gracias porque podemos tener la confianza de que todos nuestros pecados han sido perdonados gracias solamente a la infinita y merecida gracia que nos has derramado en Jesús, en su persona, en su obra. Padre, hoy pedimos que tú tomes control de nuestro servicio de oración, Padre. Que tú concedas arrepentimiento, fe, que tú crees en nosotros una mayor sensibilidad de la manera en que en esta semana, hoy mismo, te hemos fallado, que hemos confiado, hemos buscado poner nuestra esperanza en cisternas rotas, que no hemos sentido satisfechos en la plenitud que hemos recibido en Jesús. Oh Señor, continuamos rogándote de que tú erradiques esta pandemia, que tú nos acerques a ti, Señor, que tú acerques nuestros corazones a ti, Padre, y que tú cuides de los enfermeros, de médicos, doctores, que tú des sabiduría y discernimiento a los líderes de este país, de todos los países, de los estados, igual al considerar nuevamente abrir países y lugares. Oh Dios, danos discernimiento, dales claridad y ayúdanos a nosotros como tu iglesia a seguir proclamando, sirviendo al necesitado y caminando con ese que está solo, aislado, como tu iglesia, como tu pueblo. Todo esto te lo pedimos en tu nombre, Jesús. Amén. De paz inundada, mi sienda ya esté, curar un mal de aflicción, mi suerte cualquiera que sea, diré, alcancé salvación, alcancé salvación, alcancé salvación. Ya venga la prueba, oh metente Satán, no amengua mi fe ni mi amor.
Ahora hemos pasado al tiempo de nuestro servicio en el cual siempre lo repetimos y me gusta decirlo para que eso acapare nuestra atención. Es el corazón de nuestro servicio. Ahora nos acercamos a la palabra de Dios, esperando con ansias, con anticipación lo que Él tiene para nosotros. Vamos a estar leyendo en Juan capítulo 19, versículos del 28 al 30. Hemos llegado a la culminación de nuestra serie Buscando ver a Jesús. Hemos estado estudiando la obra y la persona de Jesús. ¿Qué ha hecho Él? Por lo tanto, ¿quién es Él ahora a raíz de lo que Él ha hecho por nosotros? Estamos llegando a esa culminación. En el día de hoy vamos a estar estudiando no específicamente una de las proclamaciones de Jesús, pero sí vamos a ver uno de los 7 dichos que Jesús dice desde la cruz, y es que tengo sed. Ya hemos visto durante estas últimas semanas esas proclamaciones que identifican su persona como la segunda persona de la Trinidad, Dios el Hijo, y a la luz de lo que Él ha hecho por nosotros, su obra redentora en nuestro lugar, nuestro pastor, la luz del mundo. Y ahora, como vimos la semana pasada, Él es la viña, Él es la resurrección, la vida, el camino, es el medio, la puerta. Y ahora vamos a estudiar esa palabra, esa afirmación, ese dicho de que Jesús dice de la cruz, tengo sed. ¿Y cuáles son esas implicaciones para nosotros? Oremos, Padre. Pedimos que tú ilumines nuestra mente, nuestro corazón en estos momentos. Ilumina tú tu palabra. Oh Dios, remueve mi persona de un estorbo que pueda ser, ya sea mis propias inclinaciones. Señor, que sea tu palabra, que sea el filtro, tu Espíritu Santo, el proclamando lo que tú tengas para nosotros hoy, que queremos escuchar tu voz, queremos responder, que ya tú estés preparando los afectos de nuestro corazón, Señor, que no solamente quede en un adquirir más información acerca de quién eres tú y qué has hecho, pero cómo debemos responder a la luz en gratitud y en amor por lo que tú has hecho por nosotros, Jesús. Todo esto te lo pedimos en tu nombre, oh Dios. Amén. ¿Por qué Dios permite que suceda estas cosas en mi vida? ¿Acaso Dios no se da cuenta lo que estoy sufriendo? ¿Acaso Dios no está presente? ¿Acaso Dios se ha olvidado de mí? ¿Por qué Dios no elimina el mal? ¿Por qué Dios no termina con el sufrimiento? Es la afirmación, el comentario, la plegaria, la lamentación de una persona en cual tuvimos la oportunidad de escuchar, de orar, de caminar con esta persona. Pero ¿cómo le respondemos? ¿Cómo podríamos responderle no solamente a esta persona, pero a muchos de nosotros que en estos mismos momentos, ya hace este mes, varias semanas, surge esa pregunta? ¿Por qué Dios no termina con el mal? ¿Por qué el sufrimiento no termina? Le voy a leer antes de entrar al pasaje un comentario y después quiero que lo leamos al final, en la conclusión de este mensaje, y es del doctor Timothy Keller, en un libro que él escribió que se llama La razón por Dios. Dice, si hacemos la pregunta, ¿por qué Dios permite que el mal y el sufrimiento continúen? Y miramos la cruz de Jesús, todavía no sabemos cuál es la respuesta. Sin embargo, ahora sabemos cuál no es la respuesta. No puede ser que no nos quiera, no puede ser que sea indiferente o desapegado de nuestra condición. Dios toma nuestra miseria y sufrimiento tan en serio que estuvo dispuesto a asumirlo Él mismo. Voy a pedir que se pongan de pie. Vamos a leer juntos la palabra en Juan capítulo 19, versículo del 28 al 30. Y dice la palabra de Dios: después de esto, como Jesús sabía que ya todo había terminado, y para que se cumpliera la escritura, dijo, tengo sed.
Había allí una vasija llena de vinagre, así que empaparon una esponja en el vinagre, la pusieron en una caña y se la acercaron a la boca. Al probar Jesús el vinagre, dijo: todo se ha cumplido. Luego inclinó la cabeza y entregó el Espíritu. A manera de una idea principal, y se los quiero poner en la pantalla, me put it here in the screen for you, dice: Jesús enfrentó el dolor insoportable de la deshidratación para que yo y tú pudiéramos beber del agua viva saciante de su Espíritu en mí. A manera de una idea principal y para ver en este pasaje que nos habla el evangelista Juan, vamos a contestar la pregunta: ¿cómo entonces se cumple la Escritura? ¿Verdad? Porque como nos dice el versículo 28, dice: ya todo había terminado y para que se cumpliera la Escritura dijo: tengo sed. Pero ¿cómo se cumple la Escritura? Voy a leerles también Lucas 24, del 25 al 27, que dice: qué torpes son ustedes, les dijo, y qué tardos de corazón para creer todo lo que han dicho los profetas. ¿Acaso no tenía que sufrir el Cristo estas cosas antes de entrar en su gloria? Entonces, comenzando por Moisés y por todos los profetas, les explicó lo que se refería a él en todas las Escrituras. No solamente se cumple la Escritura, de lo que después vamos a ver lo que dice el salmista en el Salmo 22, en cuanto al sufrimiento de Jesús, pero también en esta conversación que nos narra Lucas, es un evento que sucede incluso después de la resurrección, cuando Jesús le aparece a estos dos hombres que van en camino, como se conoce el camino de Emaús, y les hace esta interacción entre ellos dos. ¿Qué es lo que está pasando? Y ellos le responden: ¿acaso no te has dado cuenta de lo que pasó? Y Jesús le responde: en Moisés, cualquier judío puede entender y pudiera entender la ley ceremonial, la ley mosaica, la ley moral, los mandamientos, los profetas, todo apuntaba a Jesús. Todo lo que apuntaba, todo lo que tenía que suceder, sucedió para que se cumplieran todas las Escrituras. Y a manera de primer punto, quiero que veamos que el desprecio, que Jesús despreció cualquier alivio a su sufrimiento para que confiemos en su presencia en nuestros momentos más difíciles. Él despreció cualquier alivio a su sufrimiento para que nosotros ahora podamos confiar y estar seguros de que Él está con nosotros, que su presencia va a estar con nosotros en nuestros momentos más difíciles. Quiero que vean conmigo lo que dice el otro evangelio, el evangelio de Marcos. Dice: allí le dieron a Jesús vino mezclado con hiel, pero después de probarlo se negó a cualquier alivio. Dice Mateo 27:34, Marcos 15:23 dice: le ofrecieron vino mezclado con mirra, pero no lo tomó. Déjame ponerle el punto otra vez. Despreció cualquier alivio a su sufrimiento para que confiemos en su presencia en nuestros momentos más difíciles. Dicen los comentaristas, historiadores, que lo que nos narra Mateo y Marcos es que posiblemente la solución a la cual le ofrecen, a manera de burla incluso, a Jesús, era una combinación de un veneno y un tipo de anestesia. De cierta manera era una costumbre común para todos los criminales que iban a ser crucificados, que eran culpables, tanto que Jesús nunca fue culpable, pero era una costumbre para aliviarles el dolor de los golpes, de cargar la cruz, de los clavos en sus manos, en sus muñecas, perdón. Pero Jesús, como dicen los evangelistas, desprecia cualquier alivio, incluso como veneno, para que se muriera antes de tiempo, para que no sufriera, para que no experimentara la agonía física. Jesús experimenta una agonía física
por ti y por mí. Desprecia cualquier alivio para que tú y yo podamos estar confiados, seguros de que su presencia, el Dios con nosotros, estará con nosotros en nuestros momentos más difíciles. ¿Cómo se cumple la Escritura? Aquí nos dicen los evangelistas, a manera de como un resumen, para poder resumir, bueno, entonces, ¿cómo se cumple la Escritura? Bueno, se cumple en su agonía física, pero un resumen breve, general, de la agonía física de Jesús. Burla. Usted lo ha leído, si usted ha leído el Evangelio de Mateo, capítulo 26, capítulo 27, Marcos 15, Marcos 16, Lucas 24, 23, burla, vergüenza. Dice que incluso en esa manera de burla, cuando le ponen la túnica escarlata o de púrpura, como un rey, postrándose delante de él a burla, bofeteándole la cara, ofreciéndole para que no continuara con su sufrimiento. Mire el resumen que nos da el autor de Hebreos. Fijemos la mirada en Jesús, el iniciador y perfeccionador de nuestra fe, quien por el gozo que le esperaba, hermano que me está oyendo, oyente, usted y yo éramos ese gozo al cual Él miraba, soportó la cruz, menospreciando la vergüenza que ella significaba. Prácticamente desnudo, dice que quedó. Qué vergüenza de no poderse cubrir. Y ahora está sentado a la derecha del trono de Dios. Así que, pues, consideren aquel que perseveró frente a tanta oposición por parte de los pecadores para que no se cansen ni pierdan el ánimo. En la lucha que ustedes libran contra el pecado, todavía no han tenido que resistir hasta derramar su sangre. También nos dice el Salmo 22:14, dice, como agua he sido derramado, dislocados están mis huesos, mi corazón se ha vuelto como cera y se derrite en mis entrañas. Se ha secado mi vigor como una teja, la lengua se me pega al paladar. Me has hundido en el polvo de la muerte. ¿Cómo se ha cumplido la Escritura? How have scriptures been fulfilled? La agonía física que tuvo que experimentar Jesús, el desprecio que Él le huyó, despreció cualquier alivio a ese sufrimiento para que tú y yo podamos estar confiados, seguros de que su presencia está con nosotros en momentos difíciles, cuando hacemos la pregunta, ¿por qué no alivia, por qué no elimina el sufrimiento? Dios no es ausente al sufrimiento, Dios está con nosotros. ¿Cómo se cumple la Escritura? Primero vemos en este pasaje que es a través de su agonía física. Pero no solamente vemos que se cumple en la Escritura a través de su agonía física, pero también tenemos que ver que también se cumple a través de su agonía espiritual. Lo que nunca había experimentado la segunda persona de la Trinidad, Dios, el Hijo, tomando la naturaleza humana, porque todo ser humano es que ha pecado. Por lo tanto, lo lógico sería que cada ser humano pagaría por sus propios pecados, pero ningún ser creado puede, imperfecto, que hemos quebrantado repetidamente la ley en contra de Dios en pensamiento, en palabra y en obra. Tenía que ser un ser que nunca teniera principio y nunca tendría fin, eterno, con el Padre. Tomase la naturaleza humana. Y el despreció cualquier alivio para que tú y yo no nos conformemos con cisternas rotas. Su agonía espiritual. También se cumple la Escritura al ver su agonía espiritual. Usted puede ver que durante todo el Evangelio, en la mayoría del Evangelio de Juan, vemos el tema que recurre y recurre. Ese tema que se va desarrollando en el Evangelio de Juan en cuanto al agua. Vemos primero en el capítulo 1 que Juan el Bautista habla sobre el bautismo de Jesús. Vemos en el capítulo 2 que nos narra Juan de que convierte el agua, transforma el agua en vino.
Después vemos en el capítulo 4 esa interacción que tiene con la mujer samaritana. Y ahí vamos a parar un tiempo para ver eso, pero también quiero que veamos en el capítulo 7 cuando habla Jesús mismo diciendo, vengan y beban para que no tengan más sed. Y en esa interacción en el capítulo 4 que tiene Jesús con la mujer samaritana, que ella le dice, y lo que podemos ver en el contexto de la vida de la mujer samaritana es que a la hora en que ella va y recoge agua, es una hora donde normalmente las mujeres incluso no iban solas. Era un momento donde las personas trataban de evitar porque era donde había más calor. Pero lo que nos deja entrever ese contexto es que la mujer tenía vergüenza. La mujer trataba de ir en un momento en que nadie la pudiera ver. ¿Por qué? Porque nos dice el pasaje que ya había pasado por 5 matrimonios. Incluso Jesús le pregunta, sé que este no es tu esposo, incluso es el 6º. Pero ¿qué es la implicación que nos da el pasaje? Que ella estaba buscando esa agua que hoy la sacaba del pozo y mañana tenía que regresar. Pero cuando Jesús le dice, supieras quién soy yo, si supieras quién soy yo, más bien me hubieras pedido a mí agua y te la daría. Te daría esa agua que saciaría tu ser, esa agua por el cual tú y yo fuimos diseñados. Fuimos creados para adorar a Dios, fuimos creados para encontrar nuestra satisfacción, nuestra identidad, nuestro mayor propósito en comunión con Dios, porque fuimos creados para adorarlo. Y si no lo adoramos a Él, adoramos a otra cosa. Ella había puesto su esperanza en cisternas que no satisfacen, en cisternas rotas, que es cuando le echaba el agua, se caía, se perdía. Por eso Jesús le dice, yo te puedo dar agua que no solamente hoy te va a llenar, va a saciar tu sed, pero vas a regresar mañana y ya no vas a sentir ese vacío que estás tratando de llenar con uno tras otro y tras otro hombre. Interesante que en el mismo capítulo 7 Jesús dice, vengan a mí y beban. Yo les daré esas aguas que brotarán dentro de ustedes. Y dice el pasaje, el versículo 7, capítulo 7, versículo 39. Si lo tienen ahí, quieren buscarlo. Dice, con esto se refería al Espíritu que habrían de recibir más tarde. Los que creyeron en Él, hasta ese momento el Espíritu no había sido dado. En el versículo 38 dice, de aquel que cree en mí, como dice la Escritura, brotarán ríos de agua viva. Fuimos creados para adorar a Dios. Fuimos creados para encontrar las ansias de nuestro ser en Dios, en adorar a Dios. Cuando vivimos por el diseño por el cual no existe, que no es nuestro, ponemos nuestra esperanza. Buscamos agua en cisternas que no nos van a satisfacer. Deme lo que dice el salmista en el capítulo 63, versículo 1. Dice, oh Dios, tú eres mi Dios. Yo te busco intensamente, mi alma tiene sed de ti. Todo mi ser te anhela, cual tierra seca, extenuada y sedienta. Oyente que me escucha, brother and sister, pensamos mucho en la salud física. En estos tiempos nos preocupamos por la salud mental, la salud física, y es importante. Yo me preocupo por la salud física. Estoy diciendo que sea malo. Pero acuérdese que no solamente somos seres humanos físicos. ¿Qué de nuestra salud espiritual? ¿Qué de nuestra alma? El profeta Jeremías en el capítulo 2, versículo 13 dice, son 2 los pecados que ha cometido mi pueblo. Me han abandonado a mí, fuente de agua viva, y han cavado sus propias cisternas. Cisternas rotas que no tienen agua. Él despreció cualquier alivio para que tú y yo no nos conformemos con cisternas rotas. Ahora te pregunto, and I ask you the question, ¿cuáles son tus cisternas rojas? ¿Cuáles son tus cisternas rotas? Perdón, ¿son personas?
Si solamente tuviera este matrimonio, si solamente tuviera a mi hijo acá, o si no, mi hija, sería feliz. Cuando tenga esa persona, cuando encuentre esa persona, ¿es esa la cisterna rota? O si no, sin posesiones, si solamente tengo la casa de mi sueño, el carro, si tengo este objeto, tú te das cuenta, yo me doy cuenta que cuando lo tenemos, es como la arena en nuestras manos se disuelve. Lugares que no son malos, que son buenos, visitarlos y tenerlos y acudir a esos lugares seguros como vimos la semana pasada, pero cada de esos lugares es una ilusión, porque cuando viene la tormenta, cuando viene el virus, cuando viene la pandemia, ¿qué nos va a sostener? O la posición, si solamente tuviera esta posición en el trabajo, cuando tenga esa posición, cuando tenga este trabajo, gloria a Dios cuando lo tengamos, gloria a Dios cuando lleguemos a tenerlo, pero cuando solamente ponemos nuestra esperanza, cuando ponemos y acudimos a esa cisterna rota, se desborona. La salud del alma de esta mujer estaba puesta en esa cisterna. Pero si usted da la idea que da el pasaje y nos habla el evangelista de ese río, ¿verdad? Un pozo uno lo puede tapar y hasta ahí quedó, pero el río no hay cómo taparlo porque fluye. Dice, va a brotar dentro de ustedes esas fuentes de agua viva. Nada lo va a poder tapar. Nada de lo que te traiga el mundo, nada de lo que te enfrentes en este mundo te podrá robar ese gozo, esa plenitud que podemos tener en Jesús. Hermano, no sé si esa es su situación en estos momentos, pero no sé si usted en algún momento, aquí en la Florida, por ejemplo, cuando hay ciertas ocasiones donde ocurre lo que es, se abre la tierra, es un hueco que se le dice un pothole. Se abre la tierra de repente, dicen los científicos que la razón por la cual eso ocurre es que a medida que pasa el tiempo, la humedad, el agua incluso, porque vivimos en un sector lleno de agua, dice que al pasar del tiempo eso se va desvaneciendo y de repente no queda nada y se abre un hueco. Bueno, cuando nosotros tenemos puesta nuestra esperanza, cuando los anhelos de nuestro corazón, cuando lo que soñamos, lo que miramos, hacia que miramos, está puesto en una cisterna rota, cuando viene la enfermedad, cuando me abandona el familiar, cuando pierdo el trabajo, se abre, porque no es sólida. Jesús despreció cualquier alivio para que no nos conformemos con cisternas rotas. Y es interesante que esa idea de la sustitución, ¿verdad?, que vemos aquí en el pasaje. Regresemos otra vez al capítulo 19, porque si usted ha estudiado la historia de la crucifixión, nos damos cuenta que sucede específicamente en la semana que se celebra la Pascua. Incluso usted puede leer en el pasaje que hay como los líderes religiosos tienen esta urgencia porque los cuerpos no se queden en la cruz, porque esto sería una blasfemia, sería una maldición que hubiera cuerpos específicamente antes de que llegara el día de reposo. Y es interesante porque aquí en Éxodo capítulo 12 nos dice que cuando Dios envía a Moisés para que libere al pueblo, a su pueblo de la esclavitud en Egipto que llevaban por 400 años, miren lo que dice en el versículo 21 del capítulo 12, dice, convocó entonces Moisés a todos los ancianos israelitas y les dijo, vayan enseguida a sus rebaños, escojan el cordero para su respectiva familia y mátenlo para celebrar la Pascua. Tomen luego, un manojo de hisopo, mójenlo en la sangre recogida en la palangana, unten la sangre del dintel y de los postes para la puerta y no salga ninguno de ustedes de sus casas hasta la mañana siguiente. ¿Y qué pasa durante esa misma semana? La crucifixión de a quien que Juan el Bautista dijo, he aquí el Cordero de Dios.
¿Y qué pasa cuando Moisés va delante del faraón y el faraón endurece su corazón? Dice la 10ª plaga. ¿Cuál era la 10ª plaga? La muerte del primogénito. ¿Cuál era la solución? ¿Cuál era la sustitución para que no hubiera un muerto dentro de las casas de los hijos de Israel, de los hijos del pueblo de Dios? Dice la sangre del dintel rosada con un hisopo, para que cuando pasara el ángel de la muerte no muriera el primogénito. Pero aquí en la cruz, Juan 19:29 nos dice, había una vasija llena de vinagre, así que empaparon una esponja en el vinagre y la pusieron, la Nueva Versión Internacional dice una caña, pero hay otras traducciones como la Reina Valera que nos dice, era una rama de hisopo y se la acercaron a la boca. Quiero mostrarle esta imagen. La cruz. Toman el hisopo. Jesús lo bebe. Y Él es el Cordero que vino a quitar el pecado del mundo. Y dice Juan que pidió porque tenía sed. ¿Pero para qué? Para proclamar lo que dice el versículo 30. Al probar Jesús el vinagre, dijo, todo se ha cumplido. Todo. Lo que tú y yo, la vida que tú y yo no podíamos vivir en obediencia al Padre, como dice Mateo capítulo 3, versículo 15, para que se hiciera toda justicia. La muerte que tú y yo merecíamos, resucitó, derrotó la muerte, nuestros peores enemigos, el pecado, todo lo que nos separa de Dios, despreció cualquier alivio para que tú y yo pudiéramos confiar de que Él está con nosotros en los momentos más difíciles, para que no tuviéramos que conformarnos con cisternas vacías. Él experimentó la sed, ve la sustitución, Él sufrió la deshidratación de la sed para que tú y yo pudiéramos beber agua. Quiero terminar con este versículo que nos dice, ¿se acuerda algunas semanas cuando hablamos de la luz? En el versículo 38, Jesús nos dice, después de esto, capítulo 19, versículo 38, dice, después de eso José de Arimatea le pidió a Pilato el cuerpo de Jesús. Dice, José era discípulo de Jesús, aunque en secreto por miedo a los judíos. Con el permiso de Pilato fue y retiró el cuerpo. Ojo, el versículo 39 dice, también Nicodemo, el que antes había visitado a Jesús de noche, llegó con unos 34 kilos de una mezcla de mirra y aloe. ¿Se acuerdan cuando hablamos eso? En el sermón sobre Jesús proclamando que Él es la luz del mundo. En ese entonces Jesús le dice a Nicodemo, Nicodemo, el Hijo del Hombre tiene que ser levantado como la serpiente en el desierto, la serpiente de bronce, para que cada vez que los israelitas en número 21 fueran mordidos por la serpiente, tenían que levantar su mirada para que fueran sanados. Porque ¿qué les recordaba al ver la cruz? Recordaban que se habían quejado en contra de Dios, que habían renegado en contra de Dios, que habían dicho, ¿por qué nos has traído aquí a sufrir cuando estábamos seguros en Egipto? El Hijo de Dios, el Hijo del Hombre fue levantado, fue dado para beber con el hisopo. Y aquí está Nicodemo. Tuvo que ver Nicodemo, tuvo que levantar la vista. Y ahora lo vemos que después de haber asumido la vergüenza de sus acusaciones a Jesús, ahora es el que recupera el cuerpo de Jesús porque confesó, tuvo que reconocer que como tú y yo había puesto su esperanza en cisternas vacías, que se había conformado con menos, con las cosas transientes, con las cosas efímeras, las cosas pasajeras, pero ahora al reconocer eso y poner su fe y su confianza en Jesús, que solamente a través del Cordero que quita el pecado del mundo, que ni tus obras nunca van a ser lo suficientemente buenas, tus maneras de acercarte a Dios nunca van a ser lo suficientemente buenas. Te recomiendo, te animo que en estos mismos momentos que te preguntes, cristiano, discípulo de Jesús, ¿a dónde estás poniendo?
¿Cuáles son tus cisternas? ¿Cuáles son mis cisternas? Y si nunca has puesto tu fe y tu confianza en Jesús, que hoy a escuchar las buenas noticias de Jesús puedas tomar esa decisión. Que Dios ponga, que Dios te regale, te conceda la fe a renunciar a todo lo que tú has buscado, todo donde has puesto tu esperanza, tu anhelo, tus sueños, pero que no nos puede acercar a Dios, pero solamente a través de la obra y la persona de Jesús, buscando ver a Jesús en todo de nuestra vida. Tengo sed. Sufrió la deshidratación para que tú y yo pudiéramos beber de una agua que da vida, que perdura, fuente de agua viva. Que Dios nos bendiga y nos ayude a aplicar su palabra. Padre amado, gloria te damos a ti, mi Dios. Gracias, Jesús, por tu palabra. Oh Dios, gracias porque para que se cumpliera toda la Escritura fue necesaria tu agonía física, tu agonía espiritual, esa separación que sucedió cuando tú gritaste: oh Dios, ¿por qué me has desamparado? Porque pusiste nuestro pecado en Jesús, lo ofreciste como nuestro sustituto. Oh Dios, que hoy tú regales fe donde sea necesario, que tú hoy nos afirmes que tú estás con nosotros en medio del sufrimiento, que no tenemos una respuesta concisa, pero algo sabemos de que tú nos amas, que tú no has ignorado el sufrimiento el cual hemos experimentado, porque tú mismo lo asumiste en la persona de Jesús y has prometido que un día vendrás, regresarás y terminarás con todo sufrimiento y con toda maldad. Todo esto te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Gracia sublime es, perfecto es. Hemos llegado ahora al tiempo de nuestro servicio, en el cual, como siempre me gusta recordarle, no como un medio para alcanzar la gracia de Dios, sino un medio para disfrutar de la gracia de Dios que nos ha derramado gratuita y merecidamente en la persona y en la obra de Jesús en nuestro lugar. Al absorber la escasez, al sentir la sed, para que nosotros ahora podamos disfrutar de esos ríos de agua viva. En respuesta a eso, sabiendo que hay momentos difíciles, son momentos en cuales hay temor por aguantar esos recursos, que en fe podamos ir a la página sunlightchurch.com y dar nuestros diezmos y ofrendas, tanto los hermanos que nos siguen en todo lado, en Nuevo Comienzo, los hermanos del Buen Samaritano, también les animamos. Este es un medio donde todo es para continuar expandiendo el reino de Dios. Si ustedes se han sentido que el Señor ha movido su corazón, los afectos, que se han motivado, aquí tenemos un número en pantalla que también puede enviar su comentario, mandar un mensaje, a ver cómo le podemos ayudar y conectarnos con ustedes. Y también, si quieren, mi correo electrónico, john@sunlight.org. Cualquier comentario, petición de oración, gratitud también, y comentarios o quejas, lo que usted quiera, puede mandarlo ahí. Muchas gracias, que Dios les bendiga. Le voy a pedir que se levante si estaba sentado, si estaba adorando parado, gloria a Dios. Si no, le voy a pedir que se levante y que extienda su mano para dejarles con esta bendición. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo y el amor de Dios y la comunión de su Espíritu Santo sea con cada uno de nosotros. Vayan en paz. Indigno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que la muerte venció. Muchas gracias por acompañarnos y por adorar con nosotros en este día. Le voy a pedir de que si todavía no lo ha hecho, que nos dé un like y se suscriba. Así podemos informarle y puede recibir una notificación cuando tengamos nuevos videos. Muchas gracias y que Dios le bendiga.